Reciban un cordial saludo, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente su programa de podcast Show A. Como les había comentado en el programa anterior, el que recién fue publicado el día viernes, es decir, el día de ayer, íbamos a tener un programa especial que se va a publicar el día 27, el día de hoy, con referencia al Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, es decir, el día que la ONU decretó el 1 de noviembre del 2005 en la Asamblea General para recordar precisamente las víctimas que sufrieron y padecieron durante las persecuciones, las matanzas que perpetraron los nazis y sus acólitos en los distintos puntos y países en Europa. Hoy los saludo desde Berlín con muchísimo frío. Durante toda esta semana la temperatura ha estado a menos 4 grados, menos 6 grados, ha nevado, en fin. Antes de comenzar el programa, creo que como ustedes ya se habrán dado cuenta, la página lamentablemente Holocausto y Segunda Guerra Mundial sufrió una serie de denuncias a las publicaciones. Los administradores, inclusive mi persona, estamos muy sorprendidos porque por supuesto ningún tipo de material inapropiado. Somos muy cuidadosos al momento de elegir publicaciones que no inciten al morbo, ¿verdad? Siempre las publicaciones van enfocadas hacia la enseñanza, hacia la pedagogía, hacia lograr un objetivo educativo en todas las personas que entraban a la página. Lamentablemente fue dada de baja, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de apelar, simplemente un día presentó más de 30 denuncias y Facebook al siguiente día decidió cerrarla. Una lamentable noticia y muy dolorosa para los administradores, especialmente para mi persona, que la abrí hace poco más de 2 años y habíamos invertido muchísimo trabajo en ella. Más de 6,000 seguidores había tenido, pero como comentaba con los administradores, no duele tanto perder los 6,000 seguidores. Por supuesto que también es doloroso, pero duele más todo el material educativo que habíamos desarrollado desde cero. Habíamos creado contenido y lamentablemente se perdió. Para fortuna nuestra, tenemos algunos registros, algunos archivos por ahí guardados que vamos a ir compartiendo, como los de las giras que realicé en el 2017 a Polonia, en los diferentes campos de exterminio, guetos y demás. Ese material nuevamente lo vamos a compartir porque es muy valioso y puede ser utilizado por diferentes personas que quieran investigar un poco acerca del Holocausto. Siempre procurábamos hacerlo de una manera sencilla para que cualquier persona que ingresara, aún sin tener claridad en el tema, pues pudiera comprenderlo de una manera muchísimo y muy clara. Pero bueno, decidimos entonces abrir nuevamente la página con el mismo nombre, Holocausto y Segunda Guerra Mundial. Si habían participado por la rifa de los libros de Ana Frank, vamos a volver a realizarla. Creo que es un poco injusto no hacerlo, por lo tanto lo vamos a realizar nuevamente. Los libros de Ana Frank fueron adquiridos en Casa Ana Frank. Si se toparon con alguna publicación de ese momento, habíamos compartido unas imágenes acerca de mi visita en Casa Ana Frank en Ámsterdam. Y bueno, vamos a retomar nuevamente la rifa, pero creo que voy a dar un poco más de tiempo a que la página apenas se está recuperando. Tiene un día exactamente de haber sido creada y no supera los 200 seguidores, así que vamos a dar un poco más de tiempo y cuando ya hayan, no sé, unos 500 seguidores, vamos a retomar la rifa para que todos puedan participar por los 2 libros y los 2 separadores originales de Casa Ana Frank en Ámsterdam. Pero bueno, retomando, como les decía hace un momento, hoy estoy transmitiendo desde Berlín. El lugar donde ocurrió todo tiene un significado muy especial para mí. Aprovechando unas vacaciones, estamos realizando por acá. Aproveché para darme una vuelta en los distintos lugares. Estuve por el Museo Judío de Berlín, también en el memorial de los judíos exterminados durante la época nazi. Muy sentida esa visita.
Vamos a compartir en la página, muy posiblemente mañana, ese recorrido en el museo, en el memorial, que está en la parte superior, que todos pueden ver, y en la parte inferior, vamos a decirlo así, subterráneo, hay un pequeño museo que recuerda con una línea de tiempo desde 1933, cuando los nazis llegan al poder, hasta el 45, cuando Berlín es liberada, cómo fue el proceso de exterminio. Pero bueno, dicho esto, ¿qué se está celebrando hoy, 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto? Hago una salvedad, no estamos celebrando nada, estamos conmemorando. La conmemoración es, como dijo una vez un rabino cuando estuve estudiando en Yad Vashem, dijo algo que no se me olvida hasta el día de hoy. Nos preguntó qué era recordar, que es un sinónimo de conmemorar. Bueno, todos dimos una serie de opiniones y él dijo algo muy sencillo. Recordar es volver a pasar por el corazón. Es decir, cuando conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, estamos pasando nuevamente por el corazón el acontecimiento que ocurrió entre 1933 y 1945, es decir, el proceso de exterminio sistemático de judíos. Pero como hemos recalcado en este programa y en otros, no solo los judíos padecieron, también los gitanos, también los homosexuales, también los disidentes políticos, los testigos de Jehová y toda aquella persona que los nazis consideraran, también los minusválidos alemanes padecieron, las personas con enfermedades mentales y demás que los nazis consideraban que podían contaminar la raza aria, fueron también exterminados y gaseados, fueron los primeros en ser gaseados, dicho sea de paso, en la famosa acción T4 de la calle T4, donde cientos de doctores en servicio de la ideología asesinaron, porque no hay otra palabra, a estas personas que los nazis consideraban inferiores. Bueno, este día estamos recordando a estas víctimas, pero hay algo bastante particular. 1 de noviembre del 2005, es decir, pasaron 60 años para que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, considerara necesario concretar un día específico del año para recordar este acontecimiento. No existía en el mundo, vamos a decirlo así, en ninguna parte del mundo excepto en el Estado de Israel. Hay que hacer una diferencia muy importante también. En el Estado de Israel se conmemora el Yom HaShoah, o en otras palabras, el día de la Shoah o el día del recuerdo del Holocausto. Pero esto sucede cada día 27 de Nisan del calendario hebreo. Recuerden ustedes que el calendario hebreo es diferente al calendario gregoriano que utilizamos nosotros. El calendario hebreo es un calendario lunar de 360 días. Entonces, en ocasiones el Yom HaShoah cae en fechas diferentes. Entre mayo o abril aproximadamente está conmemorándose ese día, que en Israel es día de luto nacional. Ese día no se trabaja, todas las instituciones están cerradas, programas de radio, programas de televisión dan documentales, se sintonizan las frecuencias radiales con testimonios de sobrevivientes, de familias de sobrevivientes, de personas que perdieron a sus familiares. En fin, en Israel esto es política de Estado, pero como les digo, 27 del Nisan en el calendario hebreo. El Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto para el resto del mundo es el 27 de enero de cada año a partir del 2005. Bueno, ¿por qué se escoge el 27 de enero como día para conmemorar a las víctimas del Holocausto? Sencillo, en 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en el que murieron aproximadamente 1.100.000 personas, 1.000.000 de ellas judías, 100.000 de otros grupos minoritarios como los homosexuales, sintis y romas, testigos de Jehová y disidentes políticos. Pero bueno, ¿qué se hace en los diferentes países? Vamos a decir, por ejemplo, hablar primero de Israel. ¿Qué hacen en Israel?
Como les comenté hace un momento, en Israel hay un día específico del calendario hebreo en el que se conmemora. Hay un acto muy sentido que pueden ver los videos en YouTube acerca de esto, y es que en una hora del día, si no me equivoco es después de la hora de almuerzo, el mediodía o a la mañana, suenan las alarmas en todo Israel. Todo Israel suenan las alarmas, y de pronto la gente sale de las casas, los autos que andan circulando se detienen, las personas que están cocinando apagan la cocina, los niños que están jugando dejan de jugar, las personas dejan de hacer lo que están haciendo y salen a la calle a recordar durante un minuto a los 6 millones de judíos que lamentablemente fueron asesinados en este proceso. Pero bueno, eso en el Yom HaShoah. ¿Qué hacen entonces en Israel en este 27 de enero, que las Naciones Unidas lo reconocen como Día Internacional de la Conmemoración por las Víctimas del Holocausto? Bueno, diferentes autoridades políticas visitan Yad Vashem, que es la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. También visitan o hacen una especie de reunión con algunos sobrevivientes en el Estado de Israel. En fin, es, vamos a decirlo así, una conmemoración más pequeña. En Alemania, ¿verdad? Aquí en el corazón de lo que ocurrió con los judíos, sí que hay muchísimas actividades. La canciller y diferentes autoridades gubernamentales participan de los actos conmemorativos. Hay una ceremonia, lamentablemente mañana, que es la actividad. Estamos partiendo de aquí, no voy a estar. Salgo para otro país en que les voy a estar contando posteriormente, y vamos a hacer también un programa especial justamente allí. Pero bueno, en diferentes países de América Latina, en sus plenarios legislativos, en las asambleas de los diputados, etcétera, también hay espacios para el recuerdo. Los diputados toman la iniciativa, ¿verdad? Los congresistas, dependiendo del país de que estemos hablando, toman la iniciativa y hacen pequeñas lecturas, recuerdan lo que aconteció. Colegios, escuelas también de diferentes partes de América Latina hacen pequeñas remembranzas. Hoy, revisando en las redes sociales, me topé una sorpresa de un compañero de trinchera, vamos a decirlo así, Rafael Cordero Chacón, profesor del Golden Valley. Con sus estudiantes estaba realizando una actividad para provocar la reflexión en ellos, y que por supuesto se recuerde ese día. Así como Rafael, hay muchísimos profesores también que realizan este tipo de actividades para recordar el Holocausto y lo importante que es reflexionar. Pero bueno, desde el 2005, que se decretó como Día Internacional de Conmemoración por las Víctimas del Holocausto, cada año, a partir del 2006, han habido diferentes temáticas. Del 2006 al 2008 simplemente se tomaba como conmemoración. Se recordaba hechos generales sin ahondar en eventos específicos, pero a partir del 2010 ya se empiezan a adoptar temáticas. Por ejemplo, la del 2010 fue la conmemoración del Holocausto, el legado de la supervivencia. 2011, las mujeres y el Holocausto, valentía y compasión. 2012, los niños y el Holocausto. 2013, rescate durante el Holocausto, la valentía de preocuparse. Habla sobre los justos entre las naciones. En el 2015, por ejemplo, la libertad, la vida y el legado de los supervivientes del Holocausto. Y ahora en el 2019 es conmemoración del Holocausto, defensa y lucha por los derechos humanos. Y que tenga este título tiene un significado especial. Quiero leer para ustedes, un extracto del mensaje del secretario general con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Escribió una carta que todos ustedes pueden leer, la pueden encontrar en internet. Voy a leer un poco acerca de lo que el secretario general escribió. Dice: estimados amigas y amigos, hoy honramos la memoria de los 6 millones de miembros de la comunidad judía que perecieron en el Holocausto, y de las otras muchas víctimas del horror y la crueldad premeditada sin precedentes.
Este año, la conmemoración llega en medio de un incremento alarmante del antisemitismo, del mortífero ataque contra una sinagoga en los Estados Unidos, a la profanación de cementerios judíos en Europa. Este odio ancestral no solo perdura con firmeza, sino que se está intensificando. Somos testigos de la proliferación de los grupos neonazis y de los intentos de reescribir la historia y tergiversar los hechos del Holocausto. Vemos cómo el fanatismo se propaga a la velocidad de la luz por Internet. A medida que la Segunda Guerra Mundial se desvanece en el tiempo y el número de supervivientes del Holocausto disminuye, nos corresponde a nosotros extremar la vigilancia. Y como dijo en su día de manera memorable el ex gran rabino del Reino Unido, Jonathan Sacks, el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Efectivamente, estamos viendo cómo la intolerancia se asienta en el curso normal de la política. Atenaza a las minorías, a la comunidad musulmana, a las personas migrantes y refugiadas, y se aprovecha de la ira y la ansiedad que aflora en un mundo cambiante. Ahora más que nunca debemos unirnos en la lucha por los valores universales y construir un mundo de igualdad para todos. Este fue el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, que por supuesto va a brindar en un discurso dentro de su círculo de influencia también, y en actos oficiales es el que se va a leer. Es de suma importancia, porque el día de la conmemoración del Holocausto no solo recordamos a los judíos y a las demás minorías que padecieron, también recordamos la importancia de luchar contra la tiranía, contra los tiranos, contra los regímenes autoritarios, contra aquellos que atentan contra la paz mundial. Ese es el legado del Holocausto. Perdimos 6 millones de judíos, pero podemos perder aún más si no recordamos este día. Repito las palabras del secretario general, citando al gran rabino Jonathan Sacks: el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Y termino con esta frase de Martin Luther King: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Reciban nuevamente un cordial saludo y nos encontramos dentro de algunos días con un programa nuevo en el que vamos a recordar los vaivenes del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias y no olviden contactarme al correo jaguireg@yahoo.com. Repito, jaguireg@yahoo.com.